El bosque de las sombras, la maldición de los duendes malevolentes. Había un bosque antiguo y tupido conocido como el Bosque de las Sombras, un lugar donde los árboles parecían susurrar secretos olvidados y el viento llevaba consigo susurros de antiguas maldiciones. Este bosque, ubicado en lo más profundo de un pequeño pueblo, era hogar de duendes malos, criaturas astutas y vengativas que acechaban en la penumbra. La leyenda cuenta que, hace siglos, un grupo de aldeanos desafió a los duendes al invadir su sagrado territorio en busca de tesoros ocultos. En lugar de ser recibidos con amabilidad, los duendes se enfurecieron y lanzaron una maldición sobre el pueblo y su descendencia. Desde entonces, cada generación enfrentaría la ira de los duendes malos que protegían celosamente su hogar en el Bosque de las Sombras. La maldición comenzó a manifestarse en formas extrañas y terroríficas. Los aldeanos reportaban luces parpadeantes en la oscuridad, risas siniestras que resonaban en el aire y sombras que se movían sin razón aparente. Pero lo peor estaba por venir. Se decía que los duendes malos tenían la capacidad de entrar en los sueños de los aldeanos, sembrando pesadillas que los atormentaban noche tras noche. Aquellos que eran más susceptibles a la influencia de los duendes comenzaron a volverse locos, incapaces de distinguir entre la realidad y la fantasía. A lo largo de los años, la gente del pueblo intentó desesperadamente romper la maldición. Se realizaron rituales oscuros, se construyeron santuarios en los bordes del bosque y se contrataron cazadores de monstruos. Sin embargo, los duendes malos siempre encontraban nuevas formas de causar estragos. Con el tiempo, el Bosque de las Sombras se convirtió en un lugar temido y evitado. La vegetación se retorcía de maneras antinaturales y los animales evitaban la región como si pudieran percibir la oscura presencia que residía en su interior. Incluso la luz del sol parecía tener dificultades para penetrar la densa espesura, creando un aura de desesperanza que envolvía al bosque. Las historias sobre encuentros cercanos con los duendes malos se volvieron moneda común en el pueblo. Testigos hablaban de pequeñas figuras sombrías que se burlaban de ellos desde la oscuridad, sus ojos brillando con un malévolo resplandor. Algunos aseguraban haber escuchado susurros en sus oídos, invitándolos a adentrarse en el Bosque de las Sombras. A medida que la maldición persistía, la población del pueblo disminuía. Muchos optaron por abandonar sus hogares, dejando atrás tierras que habían pertenecido a sus familias durante generaciones. Aquellos que se quedaron luchaban contra la paranoia y el miedo constante, siempre conscientes de que los duendes malos acechaban en las sombras, esperando el momento adecuado para infligir su malicia. Con el tiempo, el Bosque de las Sombras se convirtió en un lugar olvidado, una tierra abandonada por la civilización. La maldición persistía, y la leyenda de los duendes malos se convirtió en parte integral de la historia del pueblo. La gente aprendió a evitar el bosque, advirtiendo a las generaciones futuras sobre el peligro que acechaba entre los árboles retorcidos. Y así, el Bosque de las Sombras permaneció en silencio, sus secretos oscuros ocultos a la vista de aquellos que preferían no desafiar la maldición de los duendes malos. A medida que las décadas pasaban, el pueblo se sumía más y más en la decadencia. Las leyendas de los duendes malos y su maldición se convirtieron en cuentos de advertencia, pero para muchos eran solo historias del pasado. Los jóvenes, llenos de curiosidad y desafío, comenzaron a cuestionar la realidad detrás de esas viejas narrativas. Un grupo de intrépidos adolescentes, sedientos de emoción y deseosos de probar que los cuentos eran solo supersticiones sin fundamento, decidieron aventurarse en el Bosque de las Sombras. Armados con linternas, cámaras y un escepticismo juvenil, ingresaron al denso follaje, ignorando las advertencias de los ancianos y riéndose de las leyendas que habían acechado a su pueblo durante tanto tiempo. Lo que los jóvenes no sabían era que los duendes malos estaban esperando su llegada. Como sombras en el viento, los pequeños seres se movían sigilosamente entre los árboles, observando con ojos centelleantes la llegada de estos intrusos. Con cada paso que daban los aventureros,
La oscuridad parecía cerrarse a su alrededor, como si el mismo bosque intentara devorarlos. Al principio, los jóvenes se burlaban de las sombras que danzaban a su alrededor. La risa resonaba entre los árboles mientras avanzaban más profundamente en el bosque prohibido. Sin embargo, a medida que la noche caía y la luna se elevaba en el cielo, la atmósfera cambiaba. Un frío inusual envolvía el aire, y los sonidos del bosque tomaban un tono más siniestro. Fue entonces cuando comenzaron a escuchar susurros, apenas audibles pero lo suficientemente inquietantes como para enviar escalofríos por sus espinas. «Salgan», susurraban las voces, imitando el murmullo del viento entre las hojas. Las linternas temblaban en las manos de los aventureros, pero aún así continuaron su travesía, convencidos de que todo era parte de una elaborada broma. A medida que se adentraban más en la oscuridad, la línea entre la realidad y la leyenda se volvía cada vez más borrosa. Sombras alargadas se retorcían en formas grotescas y los árboles parecían moverse por voluntad propia. Las risas que una vez resonaban con confianza ahora se volvían nerviosas y los jóvenes comenzaron a dudar de la sabiduría de su elección. De repente, el bosque pareció cobrar vida. Luces titilantes danzaron entre los árboles y una risa estridente resonó en el aire. Los duendes malos se revelaron, emergiendo de las sombras con ojos que brillaban con malévola diversión. Sin una palabra, rodearon a los intrusos, cerrando el círculo con una danza siniestra. Fue entonces cuando la realidad de la maldición se manifestó por completo. Los duendes malos, irritados por la intrusión y decididos a hacer que estos audaces jóvenes pagaran por su osadía, desataron su poder. Pesadillas horribles se proyectaron en las mentes de los aventureros, arrancándolos de la realidad y sumiéndolos en un abismo de terror. Cada uno de los jóvenes experimentó sus peores temores de manera vívida y aterradora. Algunos se encontraron atrapados en laberintos interminables, otros lucharon contra sombras que se retorcían y cambiaban de forma. Las risas de los duendes malos resonaban en sus oídos mientras luchaban por escapar de las garras de sus propias pesadillas. La noche se volvió interminable, y cuando finalmente los duendes malos liberaron a los jóvenes de su tormento, quedaron en estado de shock y desesperación. Regresaron al pueblo, pero ya no eran los mismos. Sus ojos reflejaban el horror que habían presenciado, y sus almas llevaban las cicatrices de las pesadillas que habían experimentado en el bosque de las sombras. La historia de los intrépidos aventureros se extendió por el pueblo como un recordatorio sombrío de que las leyendas a menudo tienen raíces más profundas de lo que uno podría imaginar. La maldición de los duendes malos persistió, alimentada por el temor renovado que los jóvenes trajeron consigo. El bosque de las sombras continuó siendo un recordatorio viviente de que desafiar a lo desconocido a menudo tiene consecuencias más allá de la comprensión humana.